Hola, buenos días, presidente, querido presidente de Extremadura, directora territorial de CaixaBank que nos acompaña. Queridos amigos, la verdad es que es un placer volver a Extremadura, volver a esta tierra tan querida para una cosa tan importante hoy como es renovar el convenio de colaboración que esta entidad, el Grupo La Caixa, firma hoy con el presidente para proyectos sociales y culturales. Para nosotros es realmente un orgullo poder estar presentes en Extremadura. Sabéis que desde el punto de vista del banco tenemos aquí más de 150.000 clientes, 70 oficinas, 250 empleados. Estamos muy presentes en todo lo que es el territorio de Extremadura, tanto a través de CaixaBank como también a través de Agrobank, que es un poco la red especializada en los temas rurales aquí en Extremadura. Y hoy anunciamos algo que es más que una inversión social, es el compromiso reiterado del Grupo La Caixa con Extremadura. Hoy anunciamos una inversión de 9 millones de euros, 4,5 millones en el año 2016, que está a punto de acabar, con una serie de acciones que ya se han realizado, y 4,5 millones para el año 2017, en una serie de proyectos del ámbito social y cultural principalmente, que de acuerdo con la Junta de Extremadura, hemos visto que eran los más necesarios, los más prioritarios para la población, para las personas de Extremadura. Dentro de los distintos programas que desarrolla la Caixa, intentamos ver los que se adaptan mejor a las necesidades de cada territorio. Y en esta línea hemos podido, con el presidente y con su equipo, pues ver en qué temas podíamos invertir aquí en Extremadura. Quiero destacar que hay un programa que hasta ahora no teníamos aquí en esta tierra, que es el programa Caixa Pro Infancia, que se trata de atender a familias que tienen hijos o hijas en riesgo de exclusión, gente que está en la pobreza extrema, y que les ayudamos a poder hacer los deberes, a tener una merienda, a tener una alimentación básica, a poder seguirles muy de cerca para que puedan acabar los estudios, y si acaban los estudios tenemos muchas más posibilidades de que salgan de ese círculo vicioso de la pobreza. Este programa es un programa ambicioso, es un programa importante dentro de lo que es la obra social La Caixa. Lo vamos a implementar a partir del año 17 en Badajoz, de acuerdo pues con unas entidades sociales, buscando a las familias que más lo necesiten en Badajoz, y si esto va bien, pues esperamos poderlo extender a otras poblaciones de Extremadura. Destacar también que este año 2016 hemos cumplido el 10º aniversario de otro programa importante, que es el programa Incorpora. Es el programa que permite buscar empleo, buscar un contrato laboral a aquellas personas con alguna especial dificultad, sea una discapacidad física, una discapacidad psíquica, o que también está pues, en riesgo de exclusión debido a su situación económica. Y hemos, creo que con mucho éxito, cumplido 10 años este programa aquí. Otro programa relevante que ya lo hemos implantado en distintos hospitales de Cáceres, de Coria, de Navamoral, de Plasencia, Almendralejo y Badajoz, y también aquí en Mérida, es el programa de cuidados paliativos para enfermos terminales. Hay mucha gente que en la recta final de su vida muere sola, muere sin compañía, muere sin familia. Nosotros hemos montado unos equipos de atención psicosocial para poder acompañarles y darles todo el cuidado emocional y psicológico a estas personas, y que no se encuentren solas al final de la vida. Estos son solo una pequeña muestra de los programas sociales que hacemos en La Caixa, aquí en Extremadura, junto con pues, también las exposiciones culturales. En este año 16 hemos traído exposiciones aquí en Mérida con la exposición El Ártico se rompe, pero también en Badajoz con el Romanorum Vita, la dedicada a Georges Méliès en Cáceres, y Tecnorevolución en Trujillo.
Estas 4 exposiciones, las 4 de alta divulgación cultural, han atraído a más de 30.000 visitantes. Creemos que también esta parte de pedagogía y de divulgación cultural es un elemento importante que, junto con la Junta de Extremadura y con su presidente Guillermo Fernández Vara, estamos trabajando para continuar y potenciar en Extremadura en los próximos tiempos, ¿no? En el próximo año 17. Por tanto, esto es el resumen de lo que hoy hemos firmado aquí, y por mi parte nada más que agradecer pues, a Extremadura pues, lo bien que nos acoge siempre, al Grupo La Caixa, y también expresar nuestro compromiso de que intentaremos ser merecedores también siempre de este trato cordial y con afecto que recibimos. ¿Alguna pregunta sobre lo firmado, sobre lo que queráis? Pues muy bien. Sí, yo le quería preguntar al señor Giró sobre uno de los programas que están incluidos dentro de la obra social de La Caixa, y es el de vivienda asequible. Me gustaría que nos explicara un poco su desarrollo sobre uno de los mayores problemas que hemos tenido en los últimos años, que es ese acceso a la vivienda y muchas veces esos desahucios que hemos visto año tras año. Efectivamente, el problema de la vivienda es probablemente uno de los problemas más graves que hemos tenido como consecuencia de la crisis económica que ha atravesado España en los últimos 6-7 años. La Caixa, y esto no se suele recordar demasiado, es la entidad con más viviendas sociales de toda España. Tenemos 33.000 viviendas sociales repartidas por distintas comunidades autónomas. Nuestra idea es poder seguir creciendo en la medida que podamos en estas viviendas, que son un elemento que acostumbramos a conseguir una subvención de la obra social La Caixa para que estas viviendas sociales de alquiler permita a la gente que lo necesita pagar un alquiler simbólico, de tal manera que la mitad del alquiler lo paga la obra social La Caixa, la otra mitad pues los inquilinos, las personas que lo necesiten. Lo que os puedo decir es que seguiremos trabajando en esta línea. Hemos renovado con el banco, con CaixaBank, el compromiso para que del 2017 a 2019, que son 3 años en los que creemos que, por desgracia, los efectos de la crisis continuarán notándose, hemos renovado, como digo, de 17 a 19 el compromiso para que la Fundación Bancaria La Caixa siga ayudando al banco a tener y a disponer de estas viviendas sociales para quien más lo necesite. Nunca son suficientes, nos gustaría tener más, pero sí que puedo deciros que somos hoy por hoy los que más tenemos. Esos programas de vivienda asequible, más allá que con los inquilinos y las viviendas que tiene el banco, tratar con distintas administraciones, como pueden ser en este caso la Junta o ayuntamientos, ¿hay algún tipo de colaboración al respecto? Estamos abiertos a colaborar. Siempre que alguien nos propone una colaboración lo intentamos. Algunos ayuntamientos y algunos gobiernos que nos lo han solicitado lo hemos intentado, pero sí que es verdad que todas las que tenemos disponibles las estamos ofreciendo. Podemos hacer un poco de prioridad en un lado o en otro en función, como digo, de las necesidades de cada territorio, pero la disposición es estar abiertos a colaborar con cualquier administración, con cualquier gobierno y, por supuesto, con la Junta de Extremadura. Este programa de vivienda, que además es muy orientativo de lo que son las políticas concertadas, estamos hablando de alquileres en torno a 300 euros, de los que ellos ponen 150 y el usuario tiene que poner otros 150, con un destino de 2,5 veces el IPREM, es decir, son salarios en torno a 18.000 euros. Es decir, que forma parte de los mismos criterios que estamos utilizando las políticas públicas que estamos gestionando nosotros, ¿no? Lo que hacemos es incorporar a través de este acuerdo al parque de viviendas que ellos puedan poner a disposición para llegar con los mismos criterios a poblaciones que demanden en estos momentos una vivienda, ¿no? Y no tengan posibilidad de pagarla a precio real de mercado, ¿no? Buenos días.
buenos días. Me gustaría preguntar sobre otro asunto al presidente. Una valoración de la denuncia que hace el PP, acaba de hacerla, sobre que hay de nuevo quirófanos cerrados en Cáceres y preguntan si es que han aparecido de nuevo moscas en el San Pedro de Alcántara. No tengo información, pero vamos, me parece cuando menos inaudito que eso sea el devenir de la política en Extremadura y del papel de la oposición, ver y estar pendiente de si hay un quirófano más o menos abierto, ¿no? En lo que quedamos y espero que sea satisfactoria. Algunas cosas a raíz de esa visita sabemos que se han desbloqueado. El acuerdo con Ferrovial para la implantación de las vías está desbloqueado. El nuevo tramo en el entorno de Navalmoral por 100 millones de euros también. Entonces yo creo que fue una visita muy productiva que está dando resultados, pero en cualquier caso no me adelanto a los acontecimientos hasta que venga y nos enseñe el mapa global de cómo queda la inversión y en qué momento vamos a poder tener un tren digno para Extremadura, que sigue siendo nuestra absoluta prioridad. Buenos días. Quería preguntar sobre 3 cuestiones. La primera de ellas sería si hay fecha ya para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no nos quedó muy claro después de la semana pasada. ¿Que si hay? Si hay fecha para el Consejo. Creo que el 22. ¿Jueves? Creo que el 22, sí. Está reunida también hoy la consejera de Empleo esta mañana para hablar del plan de garantía juvenil. Sí. Se ha pedido, hay un frente y espero que si esto es así y hay hoy un acuerdo, el próximo viernes el Gobierno pueda llevar la aprobación de la norma al Consejo de Ministros, ¿no? Sí, yo quería preguntarle sobre 2 asuntos. Primero, sobre Podemos mañana ya hará público si va a presentar enmiendas parciales o no, pero este fin de semana ya comentaban que no le había mucho sentido al hecho de presentar enmiendas parciales que no iban a conseguir modificar realmente el proyecto de presupuestos y que mientras no tengan un blindaje que no se garantiza que se vayan a cumplir lo que se acuerde. Eso por un lado. Y después también por Europa, después de las informaciones de este fin de semana, como ahora parece que todo apunta a que el asesor puede tener más responsabilidad en el tema de las ayudas. Y respecto a Podemos, todo mi respeto por la decisión que ellos tomen la que tomen, sea igualmente legítima. Lo que sí, en la vida, si tú no puedes llegar a acuerdo en el todo, nadie descarta enormemente interesante, pero en cualquier caso yo respeto el procedimiento, confío en la presunción de inocencia de personas a las que tengo en alta estima y por esa razón lo que espero y deseo es que el proceso judicial termine lo mejor posible para ellos, ¿no? En cualquier caso, hasta entonces, mi respeto absoluto por la actuación judicial. Una cosa más. El viernes el alcalde de Badajoz ironizaba con el tema de la denominación del pueblo de Villafranco del Guadiana y decía que se le podía denominar Villa Gallardo en alusión al presidente de la Diputación que quiere retirar la ayuda, como bien sabe, a los pueblos que incumplan la ley de memoria histórica. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué piensa de que un alcalde ironice sobre este tema tan sensible? Pues, como se dice en el WhatsApp ahora, jajaja. Que me parece tremendo. No, eso es lo que se... Y el debate interno enriquece si somos capaces de poner las ideas por encima de los personalismos, ¿no? Yo lo he dicho en algún medio este fin de semana también. A mí no me preocupa tanto el quién, me preocupa fundamentalmente el para qué. ¿Qué modelo tenemos de partido? ¿Qué modelo tenemos de construcción de una socialdemocracia que antes se entendía muy bien porque era un capitalismo productivo y ahora es un capitalismo más especulativo, más financiero? Y, por último, ¿qué solución tenemos para nuestro país, para España? ¿Cómo abrimos la puerta y evitamos el desencuentro, ¿no?
y cómo somos capaces de entender que cada uno se sienta español como quiera y que eso no te hace mejor ni peor español que los demás, ¿no? Siempre que no, eso no te otorgue ni más derechos ni más deberes. A esas son las cosas que a mí me importan. Luego los liderazgos personales pues pasan y vienen otros, ¿no? Y la historia lo ha puesto siempre de manifiesto. Se fue Felipe, parecía que se iba a hundir el mundo y vino Almunia, y luego vino Zapatero, y luego vino Rubalcaba, y luego vino Pedro Sánchez, y luego vendrán otros. Y el partido continuará. ¿Por qué? Porque el partido no es nuestro, el partido le pertenece a este país, ¿no? ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias.